Muchas gracias a todos y bienvenidos a nuestro roadshow de banca privada en Sevilla. La idea del evento al final es que en las próximas 2 horas os podéis ir a vuestra oficina con un par de ideas. Por la parte de mercado contamos con 3 gestoras internacionales que nos van a aportar su visión. Además, Tresis colabora con nosotros en todos estos eventos y el encargado de moderar la mesa será Ignacio Perea, director de inversiones. Posteriormente voy a presentaros una encuesta que hemos realizado entre los profesionales de banca privada. Los datos que os presentamos aquí son específicos de Andalucía, es lo que estamos haciendo en todas las plazas, al final presentar el dato local por conocer mejor el perfil de cliente de banca privada y un poco sus preocupaciones actuales. Y posteriormente en una mesa redonda, responsables de territoriales, oficinas de Sevilla de banca privada, me acompañarán para debatir sobre los retos a los que os enfrentáis en vuestro trabajo día a día. La idea del evento es que sea lo más participativo posible. Como sabemos que preguntar a mano alzada nos cuesta mucho a los españoles, os hemos dejado unos tarjetones en la mesa donde podéis en todo momento escribir cualquier pregunta que queráis hacer a cualquiera de los panelistas y nosotros estaremos atentos para recogerlas y dárselas al moderador de la mesa. Bueno, sin más paso, doy paso a esta mesa. Estará Víctor Asense de Grup Petercam, Fernando Fernández de Invesco y Daniel Pingarrón de Natixis. Y como os comentaba, Nacho Perea, director de inversiones de Tresis. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, a mí me han hecho un copia-pega. Teóricamente tenía que haber estado otro compañero, pero ha tenido la suerte de haber sido padre sin aviso, sin preaviso, y además, siendo de Madrid, ha sido padre en Valencia, con lo cual la verdad es que el estrés de las abuelas no me lo quiero ni imaginar. Pero bueno, vamos a aprovechar también para contar un poquito a qué nos dedicamos cada casa. Si quieres, Fernando, contáis vosotros 2 pinceladas de qué es lo que hacéis en Invesco y así conocéis un poquito, además de los profesionales, pues las casas que representan. Muy bien, pues nada, muy buenos días a todos. La verdad que tanto agradeceros a Tresis y a Fans People pues la invitación. Nosotros en Invesco pues somos una casa americana, somos una de las 10 principales gestoras a nivel mundial, gestionamos 1,2 trillón, pertenecemos a un grupo independiente. En España estamos ahora mismo ya cumpliendo pues 25 años y la verdad que nos dedicamos tanto a gestión activa como gestión pasiva y poquito más. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Nosotros en Natixis somos una casa de origen francés, pero rápidamente mutamos a ser una casa internacional con un hub muy importante en Boston. Y nosotros tenemos un modelo de gestora multiafiliado o multiboutique. Es decir, lo que hacemos es, o lo que hemos ido haciendo es incorporar a nuestra plataforma. Ahora mismo tenemos 25 gestoras afiliadas, cada una muy especializada en un sesgo geográfico o en un tipo concreto de estrategia. De esta manera tenemos gestoras muy nicho que a lo mejor gestionan 4 billones en un tipo de estrategia concreta, hasta gestoras mucho más grandes que gestionan hasta 300 billones. En total, agregadamente, gestionamos $1 trillón, el equivalente prácticamente al PIB de España, y eso sí, todo en gestión activa. Nosotros somos una casa 100% de gestión activa. Buenos días. Soy Víctor Asensi, trabajo en el equipo de relación con inversores de PAM, de Grup Petercam Asset Management. Gracias a Fans People y a Tresis por la organización. De PAM es una gestora de fondos belga desde el 1871, una de las familias más antiguas de Bélgica en cuanto a gestión de activos. Gestionamos tanto renta variable de forma activa como renta fija. A menudo las estrategias que luego podremos hablar han sido lanzadas para banca privada. Así que, como el mayor inversor de Bélgica, tenemos una cierta alineación con la banca privada y intentamos gestionar de esta manera, ¿no? Con bajas volatilidades, con bajos drawdowns y luego lo podemos hablar. Fenomenal. Bueno, pues cierro yo. Tresis es un proyecto independiente que nació hace 19 años, ya somos mayores de edad y el año que viene pues celebraremos una cifra tan redonda como 20 años. Estamos enfocados en el asesoramiento y la gestión patrimonial y nuestra aproximación se basa en 3 pilares: la planificación financiera, la sostenibilidad y la arquitectura abierta como elementos fundamentales. Estando aquí sentado,
me estaba acordando de mi dentista. Mi dentista tiene un sofá de estos que te queda así como hundido y además te pone una música tal y la verdad es que a mí me genera estrés, mogollón de estrés. Y pensando en vosotros, cuando os sentáis delante de un cliente conservador, pues claro, el arriesgado igual es más fácil, pero a mí me recordaría al dentista. No sé, vosotros, Daniel, me parece que teníais un estudio de un poco expectativas y cómo se está comportando ese cliente. ¿Qué contáis a todas estas personas que se enfrentan al dentista tan a menudo? Bueno, pues efectivamente, nosotros dentro de Natixis Investment Managers tenemos un departamento que llamamos Dynamic Solution, que lo que hace es estudios permanentes de cómo se encuentran. Bueno, pues por ejemplo, en este último caso hemos estado presentando recientemente el barómetro de carteras, cómo está, cuál es la foto fija en estos momentos de la banca privada en España en cuanto a perfiles de cartera, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en general vemos una retirada de riesgo de las carteras. En España ya sabéis que el prototipo general de inversor es más conservador, aproximadamente un 46-47% de las carteras tienen ese perfil conservador, frente a lo mejor un 41-42% con un perfil más moderado, con algo más de exposición a renta variable, y aproximadamente un 12% lo que podríamos llamar un perfil agresivo, ¿no? Todos estos perfiles están retirando riesgo en general. Por tipos de activo lo que vemos es que está bajando bastante el allocation o la apuesta por fondos mixtos y está subiendo la apuesta por fondos de renta fija. La renta variable vemos un sesgo desde una posición más europea hacia renta variable americana global. También la renta variable de mercados emergentes vemos que está cayendo. Y también vemos que está entrando dinero o está habiendo interés en perfiles alternativos de retorno absoluto, long short, en renta fija, con ese enfoque a lo mejor más flexible. Lo que vemos también es que desde el 2017 aproximadamente está incrementando la volatilidad de todos los perfiles. Por ejemplo, si cogemos el perfil central, ¿no?, el perfil moderado, hemos pasado de volatilidades en 2017 en este tipo de carteras de niveles del 3-4% a más o menos duplicarse ahora, niveles del 7%. Y vemos también una dispersión muy grande, por ejemplo, en activos alternativos. A lo mejor luego tendremos ocasión de entrar más en detalle en esta cuestión. Fenomenal. Llevamos 2 años para tomarse biodramina, bajada, subida. Víctor, ¿vosotros pensáis que la fiesta de este año va a seguir? ¿Cuáles son un poco vuestras expectativas para los próximos meses? Bien, nosotros en DEPAM creemos que, como tú dices, la fiesta, o por lo menos el entorno de seguir este rally que hemos tenido puede continuar, no de la forma tan abultada que hemos tenido, sobre todo en la primera parte del año, quizás unos retornos un poco más moderados, pero sí se arreglan ciertos riesgos geopolíticos, Brexit, una relajación también con el trade war. Creemos que puede haber una vuelta grande a Europa de inversores internacionales que hoy en día están totalmente fuera. Y mientras sigan los beneficios por acción de las compañías, bueno, lo podemos discutir más adelante, pero creemos que moderadamente sí que estamos neutrales positivos, tanto en renta variable como en otros segmentos. Fernando, vosotros que también tenéis esa visión más global, ¿pensáis que los españoles, el inversor español, se está preparando para el entorno de manera distinta que en el resto de Europa o es parecido? ¿Cómo lo veis vosotros desde un poco ahí desde fuera? Bueno, la verdad es que en general los flujos se están yendo hacia temas más defensivos, es decir, tanto lo que es en España como lo podemos ver en oficinas de compañeros en Milán, en Alemania, Francia. Es un hecho que pues llevamos más de un año viendo salidas en renta variable europea, me refiero más al mercado, y sobre todo si vemos los datos del mes de septiembre, donde más dinero ha entrado ha sido en renta fija a corto plazo y fondos de mercado monetario, sabiendo que las rentabilidades para los próximos 12 meses pues pueden ser negativas o cero. Entonces, ahí sí es cierto que bueno, pues que los inversores tienen miedo. Yo creo que cogieron mucho miedo pues justo un año atrás, pues con toda la volatilidad que tuvimos en el último trimestre del 2018 y la verdad que es una pena porque es un año de volatilidad, pero es un año muy bueno de rentabilidades. Es decir, en general las rentabilidades de todas las carteras pues están siendo muy buenas. Y hay muchos clientes que no están participando pues de estas buenas rentabilidades. Y es cierto que bueno, pues que hay activos pues que su recorrido pues lógicamente va a ser menor en los próximos años, ¿no? Seguramente pues la renta fija, por ejemplo.
y Daniel y Víctor, ¿vosotros también veis diferencias, también que estáis en casas globales, entre lo que hacen el inversor español y en el resto de Europa, cualquiera de los dos? Bueno, yo tengo la suerte de viajar todos los meses a Bruselas y reunirme con mis compañeros, los italianos, los suizos, los alemanes, etc. Diría que de hace 10 años sí que habían bastantes diferencias. El inversor español, el ahorrador español era bastante más conservador, sigue siéndolo, pero es verdad que la entrada de gestoras internacionales en los últimos años en el mercado español ha hecho que se haya sofisticado un poco más y haya apostado más por la renta variable. Es verdad que en el norte de Europa tienen más sesgo quizás a activos de más yield, de high yield, emergentes, algo de rates y algo incluso de activos ilíquidos hoy en día. O sea, que al inversor español aún le queda camino para alcanzar lo que tienen los nórdicos o lo que tienen en el norte de Europa, que sí que están un poco más avanzados en cuanto a diversificación. Daniel. Bueno, nosotros lo que hemos observado es que, digamos que en España, ¿no?, este perfil conservador es más potente, hay más clientes perfilados con ese sesgo más conservador que en otros países, pero en cambio los perfiles moderados y agresivos en España son más agresivos, tienen más exposición a renta variable que otros perfiles similares en Europa. Y luego, en relación a lo que decía Víctor, también hemos observado que, sobre todo en la parte de renta variable, el inversor español tiene también un sesgo mucho más local. Aquí en España vemos más renta variable nacional y más renta variable europea, frente a lo mejor otro tipo de inversores que tienen más renta variable global o americana. Porque para el inversor español, España es core, en sus carteras, cuando para un suizo España no es core, es periférico. O sea, es normal que el inversor, bueno, es normal, aunque debería diversificar más. El tema de los flujos que habéis comentado me parece también interesante, porque nosotros en Tresis lo que hemos estado viendo es prácticamente salidas sistemáticas de renta variable, entradas sistemáticas en renta fija, y sin embargo la renta variable va como un tiro. Cualquiera de los tres, ¿qué pensáis desde vuestras casas? ¿De dónde sale el dinero? ¿Hay alguien soplando los índices? Porque digamos, los flujos sí justificarían la renta fija, pero igual no justifican tanto a la renta variable. ¿Qué opinión tenéis? Si quieres, Fernando. Bueno, la renta variable americana está yendo muy bien, mucho mejor que la renta variable europea. Sí estamos viendo muchas más salidas en renta variable europea que en renta variable americana. Quizás nosotros llevamos 4 o 5 años pues apostando por renta variable europea y lo sigue haciendo mejor la renta variable americana. Es curioso, pero al final los índices es cierto que están en positivos este año con su volatilidad, pero vamos, realmente pues las salidas de cliente retail lógicamente pues hacen pues, que haya menos volumen, pero en general, bueno, pues también los inversores institucionales están dejando un poquito de lado Europa, y posiblemente esas son un poco de las razones por las que pues, la renta variable americana lo sigue haciendo mucho mejor pues, que la renta variable europea. Luego también, recordamos el año pasado, toda la volatilidad que hubo, es normal que los clientes estén un poco asustados y este año hayan dicho, me quiero bajar, bueno, también podían haber aprovechado esas entry points, ¿no?, y hayan hecho todo el rally que ha habido en renta fija. ¿Ahora qué? Ahora, en este momento en el que estamos, las perspectivas en renta fija no son las del año pasado, es decir, hay mucho menos yield, hay mucho menos, estamos incluso negativos ya en duración. O sea que para ese inversor volver un poco a la renta variable o volver a diversificar en según qué otros activos va a ser importante en los próximos 2-3 años otra vez. Sí, nosotros lo que pensamos es que obviamente el último trimestre del año pasado fue una experiencia muy traumática, ¿no? Vimos a la renta fija y a la renta variable caer a plomo. Hacía muchos años que no se veía una caída tan importante en ambos segmentos de mercado, y yo creo que ese susto lo seguimos teniendo un poco en el cuerpo, ¿no? Este año hemos visto, como decía Fernando, un movimiento muy alcista tanto en renta fija como en renta variable, que muchos inversores han aprovechado para deshacer posiciones porque no lo ven claro, no ven claro el horizonte. Nosotros a este respecto lo que pensamos es que es demasiado tarde para incrementar mucho riesgo a las carteras, seguramente no estamos en ese momento, pero es demasiado pronto para retirar todo el riesgo de las carteras. Estamos un poco entre dos aguas, en una situación bueno, pues moderada, prudente. No somos muy pesimistas con el escenario futuro, ni muchísimo menos, aunque es verdad obviamente que seguramente sí que estamos ante ese final de ciclo del que llevamos hablando varios trimestres, donde sí que se aconseja un poco más de prudencia que hace 3 años, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya que quitar ni mucho menos todo el riesgo a las carteras. El otro día leí una encuesta bastante interesante que decía que mientras que
las gestoras de media en Europa, la permanencia que recomendáis en general en los productos es en torno a los 5 años. El inversor minorista europeo está en torno a 2,9, el inversor minorista español está en menos de 2. Quizá nos falta trasladar esa idea, quitar un poquito cortoplacismo, aprovechando también que hay gente que habla directamente con el cliente está atacado de los nervios, ve la cotización casi al minuto en cualquier web y a lo mejor hay que prohibir que miren, yo qué sé. Muy bueno. Nos falta un poco a lo mejor ese tema de concienciar que realmente esto no es de hoy para mañana. A lo mejor ha caído en el 18, pero tampoco tu idea es de 3 meses. Tu idea a lo mejor es de esos 5 años o 7 años o lo que sea. Incluso, vamos, los europeos están en la mitad de la, vencimiento recomendado y los españoles incluso como debajo. ¿Cómo lo veis un poco vosotros que tratáis mucho con bancas privadas? Aquí en España lo que, bueno, afortunadamente tenemos, que no lo tienen pues otros países europeos, es el traspaso fiscal. Es decir, que realmente, bueno, pues puedas estar invertido un día en renta variable y al día siguiente pues invierto pues en otro tipo de fondos y voy cambiando pues el riesgo. Entonces, si estuviéramos en Suiza, posiblemente tuviéramos que pagar a la hora de cambiar, ¿no? No ya tanto un tema de fiscal, sino también pues en la entidad que estemos pues depositados, posiblemente tengamos que estar pues con unas comisiones pues de compra o incluso de salida, con lo cual eso yo creo que también hace pues pensarse a los inversores de alguna manera, pues oye, voy a salir, voy a aguantar, ¿por qué? Porque tengo un coste. Aquí en España, pues por un lado, porque posiblemente podamos tener incluso menos tiempo estamos invirtiendo o empezamos a invertir mucho más tarde pues en renta variable, podemos tener pues menos conocimiento pues también a nivel pues financiero, y es cierto que cada vez que tenemos alguna caída pues enseguida pues bueno, pues ese behavioral finance que muchas veces pues intentamos trasladar, ese comportamiento del inversor, pues estamos oyendo, ¿no? Y cuando muchas veces tendría que ser lo contrario, es decir, pues cuando en el Corte Inglés hay un 20% de descuento, pues vamos como locos a comprar. Y sin embargo, bueno, pues en bolsa, cuando hay un 20% de descuento, pues vendemos porque nos da miedo, ¿no? Es un tema difícil porque al final, bueno, pues es algo más de estómago o de, como muchas veces decimos, ¿no?, de almohada, de ese nivel de sueño que puedo tener o no tener, dependiendo pues de la volatilidad. Lo importante ahí posiblemente sea pues estar bien perfilados e intentar pues bueno, pues decir al cliente, pues mire, usted está en este perfil en el que puede perder pues entre un 2 y un 7%, y si eso ocurre pues está dentro de una normal que puede ocurrir 2 veces al año, y si no ocurre pues al año siguiente pues en vez de 2 pues serán 3. Entonces sí es cierto que hay que dar esta cultura, pero también es muy complicado, es decir, es muy fácil decirlo desde aquí subido, pero luego al final el cliente pues lógicamente con miedo pues es difícil que actúe, ¿no? Pero sí sería conveniente pues que al final tuviera plazos mucho más largos. Daniel, ahora se lee mucho en prensa, unos días lo llaman recesión, otros días lo llaman desaceleración, otro día lo llaman crisis, según cómo estemos nerviosos. ¿Vosotros veis sobre todo algún tipo de recesión en Estados Unidos, que quizás sería ahora nuestra mayor preocupación al ser esa locomotora mundial? Sinceramente no. Yo creo que estamos ante un escenario de desaceleración. Es verdad que en Estados Unidos, bueno, pues ha habido algunos datos macroeconómicos últimamente, PMI de manufacturas, ventas minoristas que no han sido muy optimistas, pero no pensamos que eso tenga mucho más recorrido. Por ejemplo, en Estados Unidos pues ha habido una serie de huelgas con General Motors, por ejemplo, que han afectado de manera algo extraordinariamente a la economía. Hay que recordar que el año que viene es año electoral. Esto hace difícil pensar que realmente Donald Trump va a permitir que la economía se deteriore mucho y que ponga en riesgo su reelección, ¿no? Y aquí estoy hablando obviamente de lo que todos tenemos en mente, que es la guerra arancelaria, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este es el principal riesgo que tiene la economía y por tanto los mercados, ¿no? Estos últimos meses hemos visto, estas últimas semanas mejor dicho, hemos visto progresos. Se ha alcanzado un acuerdo en una fase 1, vamos a ver qué recorrido tiene. Nosotros pensamos que es difícil que veamos este año un acuerdo total, la llamada fase 3, ¿no? Donde bueno, pues, solucionemos este problema de guerra comercial de manera definitiva. Pero sí que es probable que veamos
mini acuerdos, tiras y aflojas, acuerdos parciales, en el sentido de que China incremente las importaciones de productos americanos, a cambio que Estados Unidos retrase los aranceles, que levante un poco, afloje un poco las sogas sobre empresas como Huawei y todo este tipo de cosas, lo cual sería bueno para los mercados. Yo creo que llevamos 1 año y medio con esto, desde marzo de 2018, donde por primera vez Donald Trump, por sorpresa, pone aranceles a la importación de acero y aluminio. Y yo creo que a estas alturas de la película más o menos los mercados tienen puesto en precio que, hombre, algún tipo de aranceles sí que vamos a tener, ¿no? Entonces, cualquier sorpresa positiva en ese sentido, como hemos visto, está siendo aplaudida por los mercados y por las bolsas, y pensamos que esta dinámica tiene más recorrido. Te iba a comentar a ti por la FED, hilando con el tema, porque parece que es que los ciclos se acaban de viejos y no por muchos años. Ahí hay un elemento fundamental que es el rol de la FED, que ha cambiado este año de manera bestial. Y ha sido clave, yo creo que también uno de los elementos importantes de este año para tener este rally que hemos tenido. Si volvemos hace un año, si hubiésemos estado aquí hace un año atrás, teníamos muchas más incertidumbres. La FED, os recordáis, subiendo tipos. Teníamos el trade war, Italia, o sea, el Brexit, se juntaron como 4 o 5 acontecimientos bastante importantes y hicieron que el mercado cayó con fuerza, ¿no? Hoy en día tenemos sobre todo mucha más visibilidad con la FED. La FED está, bueno, esta semana está puesta en precio ya, el mercado descuenta 100% la bajada de tipos y quizás una más el año que viene. Quiero decir, es difícil entrar en recesión cuando vas a tener la FED, que va a estar muy vigilante, va a estar bajando tipos y acompañando si hiciese falta según los datos, ¿no? Según cómo va la inflación, según cómo va el empleo. O sea que es bastante más... Momento spam, os recuerdo, ya nos está llegando la primera pregunta, que si tenéis alguna duda, cualquier cosa, tenéis este tarjetón para comentarlo y luego al final vamos a guardar 10-15 minutos para las preguntas que tengáis. Volviendo hacia Europa, Fernando, cuando hablamos de un gran banco central, luego nos viene el otro, que están ahora en un momento, parece, de alineamiento. ¿Cómo veis vosotros lo que está haciendo el Banco Central Europeo? ¿Va a valer de algo? Porque ya el dinero, por mucho que lo regales, si el inversor no quiere invertir, no hay tu tía, ¿no? Sí, o sea, aquí ya nosotros lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo, que en línea con, como también pues ha comentado Lagarde o también pues en los momentos de despedida de Draghi, es que el Banco Central Europeo puede llegar hasta donde puede llegar y lo que necesitaríamos es más políticas fiscales, una política fiscal como también pues se ha hecho en Estados Unidos, que posiblemente no se necesitaba, porque también pues en Estados Unidos pues la economía estaba yendo bien, le ha metido pues digamos pues más madera y ha seguido pues creciendo mucho más y tiene unos déficits elevados. Es decir, que también hay que ver bueno pues el nivel de déficit que tanto Trump está permitiendo pues para seguir pues empujando el crecimiento de la economía. Aquí en Europa, sin embargo, pues podemos pasar a un nivel de dinero más barato, de menos 0,5 a menos 0,8, pero realmente podemos hacer pues como Japón el 20º quantitative easing, pero que eso realmente pues no va a hacer que la inflación aumente, no va a hacer que el crecimiento del crédito aumente. Es decir, lo que realmente necesitamos y para no parecer pues a Japón dentro pues, de 10, dentro de 15 años, son políticas fiscales pues en Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues Alemania, que está pues prácticamente en una recesión técnica, son los que no quieren hacer pues estas políticas de gasto, es como su bala de plata y que la va a mantener pues hasta el último momento, pero si vemos que siguen en niveles pues de crecimientos pues bajos o de crecimientos pues negativos, creemos que no hay otra manera pues de políticas fiscales y sobre todo porque Alemania pues también tiene un superávit presupuestario, ¿no? Es decir, que podríamos tener pues estos estímulos fiscales que podrían ayudar pues a que Europa no se parezca a Japón y que tengamos unos crecimientos pues que aunque sigan siendo bajos, que puedan ser en niveles pues en torno al 1,5%, pero que realmente bueno pues que podamos tener algo más de inflación y crecimientos pues más cercanos al 2%. Yo creo, Ignacio, que has tocado un tema importante, el BCE. Está claro, la FED, el mayor banco central del mundo, pero yo creo que lo más interesante hoy en día es el BCE, el cambio que hay de Christine Lagarde. Pues te ha tocado, sí, porque tengo aquí una pregunta bastante interesante. Para enmarcar la pregunta, dice, ¿qué escenario descuenta un inversor que compra deuda alemana a tipos negativos?
¿Cómo puede ser que todavía siguen entrando? Hemos visto hasta el menos 0,70, que es, le presto a un Estado que le sale la pasta por las orejas y encima le pago. Sí. Eso no cabe en ninguna cabeza, pero ocurre, ¿eh? Pero cabe volver unos meses atrás, ¿no? Cuando en verano se intensificaron el trade war, los PMIs, bueno, manufactureros, el mercado estaba solo mirando los PMIs manufactureros, el trade war, entonces el Brexit. Hubo una aceleración ahí, que el boom llegó a menos 0,72, desde entonces ha vuelto a rebotar. Desde The Pound creemos que ahí tocó el suelo y ha rebotado y puede rebotar más con fuerza, sobre todo los gobiernos europeos, por ese plan fiscal que está descontando el mercado, está empezando a descontar el mercado, esos mayores estímulos, esa vuelta a Europa que creemos que va a haber con la nueva Ursula von der Leyen, con Christine Lagarde. O sea, si no nos enfrentamos a un escenario de japonización, el outlook de inflación 5 años es 1,2, es decir, algo va a tener que hacer la Comisión Europea, quizás un plan de estímulo fiscal, el famoso Alemania 2030, con el rollito sostenible, van a enmascararlo con algo así sostenible para volver a empujar la economía, tanto Alemania como Holanda. Ahí viene otra... añadir, sí. No, pues un poco la pregunta, que realmente a un banco sus reservas, pues les es más barato comprar el bono alemán a 10 años que dejarlo en el Banco Central Europeo, ¿no? Con lo cual, si es menos 0,5 el Banco Central Europeo y estamos en menos 0,4, menos 0,3 el bono 10 años alemán, pues a un banco siempre va a tener ese arbitraje pues, de 15, de 20 puntos básicos, que es perder menos, pero bueno, al final 10 puntos básicos para un volumen pues, de un banco, pues estamos hablando de miles de millones. Yo por deslizar una última idea sobre esto, yo creo que un inversor que compra el Bund alemán a menos 0,7 obviamente no está pensando en mantenerlo a vencimiento y que el pull to par le lleve realmente a perder dinero. Yo creo que está pensando en un trade, en una cierta especulación, el que el mark to market le lleve a, bueno, tal vez venderlo a menos 0,8, menos 0,9 y tener en ese caso un pick-up por parte del precio, ¿no? Esa es la única explicación racional posible, que realmente el mercado cuando compra el Bund alemán a menos 0,7 no está pensando que de aquí a 10 años esa inversión le va a valer la pena, sino que está apoyándose en la tendencia de precios tan fuerte que lleva el Bund alemán para hacer una inversión más especulativa. También lo podría haber comprado a 0 y haberlo vendido a 0,7 o a 0,5. O a menos 0,1 y ya decíamos que bajo está. Claro. Os he hecho más madera. Esta es buena también. ¿Qué porcentaje estimáis de que ocurra un estallido que tengamos una burbuja en renta fija y que haya un estallido? ¿Lo veis? ¿Le dais probabilidades altas o está muy sostenido? Esto ya es sacar la bola de cristal, pero bueno, ya que estáis aquí nos aprovechamos. Venga, me lanzo yo. Yo creo que el tema de las burbujas es que realmente solo se pueden diagnosticar como burbujas cuando ya han explotado. Entonces, yo creo que en general hay un consenso en que la renta fija está cara, sobre todo en Europa, que no es muy racional tener en Europa ya emisiones de high yield en rentabilidad negativa, que todo esto, bueno, pues desafía un poco la lógica que llevamos aplicando a las inversiones financieras prácticamente toda nuestra vida. Pero bueno, es verdad que hay un apoyo de los bancos centrales. Ahora mismo tenemos el mayor número de bancos centrales haciendo políticas expansivas desde el año 2009. Esta es, sin ninguna duda, un vector que apoya a que las valoraciones mark to market en renta fija pues sigan presionadas, ¿no? Entonces, se lleva hablando muchos años de este estallido en high yield, que luego se contagia el investment grade, que salga todo este dinero, esta burbuja, cuando a lo mejor los inversores perciban, como ocurrió un poco el año pasado, ¿no? Que los bancos centrales cambiaban su sesgo de política monetaria. Pero es verdad que a fecha finales de octubre de 2019 no parece que sea inminente ni cortoplacista el que realmente los bancos centrales vuelvan a esas políticas más hawkish, más de retiradas de estímulos, cuando realmente estamos exactamente en la fase contraria que la que estamos hace exactamente un año. Y nos hace otra pregunta, hilando con esto, que habla de la confianza y el sentimiento. Y estamos viendo un fenómeno bastante curioso en la presentación de resultados de este trimestre, que tenemos algunos sectores, en Estados Unidos, por ejemplo, que en términos reales los resultados a lo mejor han sido del menos 15 y del menos 20%, pero como esperaban un menos 30, pues alegría, alegría. Hemos bajado tanto el nivel que con poquita cosa nos alegramos. ¿Qué necesitamos para recuperar confianza? ¿Es suficiente esto que están haciendo los bancos centrales? ¿Vosotros esperáis algún desencadenante más que tenga que ocurrir?
guerras comerciales, como has comentado, Brexit, alguna cosa más que tengáis ahí en el radar. Sí. Si volvemos a Europa, todo el inversor latinoamericano, asiático, americano, está prácticamente fuera de Europa, ¿no? Estás en Nueva York, miras por la ventana, qué ruido hay en Europa, ¿no? Están los italianos, los franceses. Hasta que no haya algo de visibilidad, bueno o malo, todo ese inversor internacional no va a volver. Y se ha visto como cuando estábamos cerca de una solución, ¿no? Y que hay Brexit, y hay algo en tal. Por ejemplo, ha habido algo de rally, por ejemplo, en oficinas en Inglaterra. Hay un tremendo valor, ¿no? Que llaman value, y han vuelto ciertos inversores a esos pockets. O sea, y eso es un adelanto de lo que puede pasar si hay algo más de visibilidad o mayor plan de estímulo, etcétera. Has comentado inversor latinoamericano, los emergentes iban como tiros en 2017, parece que en 2018 nos hemos olvidado de ello, en 2019 están ahí apartaditos en un rincón. ¿Qué visión tenéis de los emergentes? Porque en el fondo 2/3 del crecimiento mundial sigue viniendo de los emergentes, luego deberían tener un rol importante, ¿no? Y lo tienen, sí. Bueno, los mercados emergentes son más elásticos y están reaccionando con más volatilidad a todo el flujo de noticias sobre la guerra comercial y la economía mundial. Obviamente en los mercados emergentes hay esa prima de volatilidad. Nosotros somos positivos especialmente con la deuda corporativa emergente en hard currency. Aquí, por ejemplo, observamos que los emisores emergentes están menos apalancados, tienen de media menos default, la tasa de default además está en mínimos históricos que los pares americanos. Y para los mismos niveles de rating, ya sea high yield o investment grade, de media ofrecen entre un 20 y un 25% más rentabilidad que inversores americanos. Entonces, ahí vemos una prima de riesgo que es bastante interesante jugar en estos momentos, donde, por ejemplo, en Europa pues los carry son ridículos y en Estados Unidos, con el efecto del cambio de divisa también, bueno, pues se evapora mucha rentabilidad, ¿no? Por ese lado estamos positivos. Por otro lado, el año que viene, bueno, pues las empresas de mercados emergentes tienen las mayores expectativas sobre BPAs. Vamos a ver hasta qué punto se cumple. Y el gap de crecimiento entre economías emergentes y economías desarrolladas se está abriendo a favor de las primeras. Es decir, dentro de esta desaceleración mundial, resulta que de forma agregada, luego obviamente poner a todos los países emergentes en la misma bolsa, estaríamos poniendo a Indonesia y a Venezuela en la misma bolsa, y son países que obviamente no se parecen absolutamente nada, pues seguramente no es lo más exacto, ¿no? Pero en general el gap de crecimiento hacia economías emergentes se está abriendo, están potenciando sus crecimientos frente a las economías desarrolladas. Bueno, en general también, en un escenario de bajada de tipos en Estados Unidos, con un dólar también pues, más débil, es muy bueno para las economías emergentes. También a las economías emergentes les va a poder pues, facilitar incluso pues, bajadas de tipos de interés, lo estamos viendo también, por ejemplo, pues, en Brasil, con lo cual es un escenario positivo para los emergentes. También los emergentes, sus fundamentales son mucho mejores de lo que estaban pues, hace 4 o 5 años, con lo cual pues, a nivel macro puede ser positivo. Es cierto también que si vamos por áreas geográficas, es decir, China, pues es difícil que crezcan a un 6%, y si lo hacen es porque pues, desde el gobierno chino dicen vamos a crecer al 6%. Y entonces, pues bueno, realmente nos lo podremos creer o no, pero lo que sí es cierto es que lógicamente esta guerra comercial a sus exportaciones les está haciendo daño, ¿no? Pero bueno, en general, en un entorno, pues como digo, de dólar pues más débil, bajadas de tipo de interés en Estados Unidos, es bueno para las economías emergentes. Bueno, tenemos aquí ¿Querías comentar algo, Víctor? No, más o menos lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Emergentes. Estamos viendo Europa, Estados Unidos, un poco revisiones a la baja de crecimiento y en emergentes, pues revisiones estables. Es lo que dice Daniel, el gap se está abriendo. Eso es muy atractivo porque, primero, fortalece las divisas, hay más inversión que puede ir a estos países, con lo cual, como dice Fernando también, bajando tipo de Estados Unidos, los bancos centrales de esos países también pueden bajar. Y una cosa importante es que la inflación en países emergentes también sigue bajando. No es aquella inflación de doble dígito que teníamos hace 10, 15 años. Hoy en día la inflación es muy, muy bajita en países emergentes. Y bueno, de una forma ordenada, de una forma con baja beta, una cosa en una cartera puede ser interesante. Tanto en local también está atractivo o hard, según qué activos.
Bueno, nos hacen una pregunta que nos vale para abrir un bloque más de visión estratégica en gestión de activos. Y nos preguntan ¿cuándo consideráis que se producirá el tan esperado cambio de estilo growth a estilo value? Que yo creo que con los tipos donde está tiene mala pinta. Pero bueno, no sé qué visión tenéis desde vuestras distintas casas. Nosotros estamos muy posicionados en value en Europa, estamos sufriendo. Nosotros, bueno, pues nuestros fondos pues un poco más conocidos de renta variable europea, pues llevamos con un posicionamiento muy cíclico y es curioso ver pues que estamos muy por encima de los niveles de diferencia entre value y growth pues de la crisis del 2008 y nos estamos incluso yendo a la crisis del año 2000. Es cierto que en el año 2000 pues, las compañías más cíclicas tenían un crecimiento de beneficios pues, muy bajo, incluso negativo, y que las compañías growth en términos de beneficios lo estaban haciendo muy bien. Pero a fecha de hoy no es así, es decir, realmente las compañías cíclicas están teniendo un mayor crecimiento de beneficios que las compañías growth. Lo que ocurre aquí es que de la misma manera que el mercado de renta fija pues, está alterado porque tenemos a un banco central europeo comprando, los mercados en renta variable también de alguna manera están alterados de la misma manera. ¿Por qué? Porque las compañías más growth, lo que llamamos también proxy a bonos, es decir, es una compañía pues muy estable, como puede ser un Nestlé, un Danone, un L'Oréal, pues que tienen un crecimiento pues muy estable, pero tienen una rentabilidad por dividendo pues cercana al 4%. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos dejado de invertir en renta fija, en el bono corporativo, porque nos estaba dando rentabilidades pues prácticamente de 0 o del 1%, y nos vamos a invertir en este tipo de compañías y seguimos invirtiendo en este tipo de compañías, ¿no? Con lo cual, si vemos cuál es la correlación del bono a 10 años con las compañías más growth, más ese bond proxy, es que es una correlación prácticamente idéntica. Entonces, mientras que sigan los bancos centrales, pues de alguna manera comprando y alterando pues lo que es el mercado, es difícil verlo porque no tenemos un catalizador. Es decir, hablábamos antes de catalizadores, que puede ser que haya más inflación, es difícil que veamos estímulos fiscales, pues es algo que podemos ver ahí. Lo que sí es cierto, y lo que dicen, por ejemplo, pues nuestros gestores, es que los árboles crecen muy alto, pero nunca llegan a tocar el cielo. Con lo cual, esto es de la misma manera, es decir, que el growth puede seguir haciéndolo bien, pero si invertimos pues a 5 años, es difícil ver que esto tenga pues un recorrido. Sí, comentabas tú, Víctor, que también está viendo como una rotación natural, sobre todo en los últimos 2 meses, están notando un montón. Justo. En los últimos 2 meses sí que se ha visto un poco de rotación hacia esas compañías más value, que ofrecían sobre todo un dividendo bastante alto, se han comportado, las estrategias dividendos se han comportado bastante bien, en línea a esos sectores que llevaban 3 años haciendo malos resultados o underperformando. Y había una vuelta. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a ser de sostenido? Es difícil saberlo. Yo diría ahí, lo único, hay compañías value y tal, que han sido disruptadas. Eso hay que ser muy cuidadoso también, donde seleccionas el growth. Hay muchos disruptadores. Te acabas de inventar un verbo, ¿no? Sí, es algo así, pero es verdad, es un negocio. Lo van a acoplar ahí. Puede funcionar ese verbo, puede funcionar. El value o el deep value, ¿no? O sea, que mucho cuidado donde seleccionas. Vale. Comentando en este contexto de tipos bajos, y yo por mi experiencia en otras mesas, sale que ya hay clientes, normalmente de un patrimonio más bien alto, que empieza a mirar otra vez inversión alternativa, lo que llaman inversión en economía real. Daniel, vosotros, ¿esa descorrelación es real? ¿Se ha perdido la fe en la inversión alternativa? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, la inversión alternativa tiene la mayor dispersión de cuantos asset class existen. Es decir, es muy difícil establecer una media o una categoría genérica. Inversión alternativa, pues la ilíquida, líquida, market neutral, en fin, de renta fija, de renta variable, la hay de todo tipo, ¿no? Entonces, es difícil establecer conclusiones muy concretas. Yo creo que es un activo que hay que tener en cartera. Es verdad que, sobre todo el año pasado, hubo mucha decepción con la inversión alternativa, es decir, en un año donde la renta fija y la renta variable direccional lo hace muy mal, fue difícil encontrar inversiones alternativas que realmente ofrecieran valor. Yo creo que sí que ofrecen ese efecto de diversificación. Otra cosa es luego ver si esa diversificación paga o no paga, ¿no? El efecto de diversificación en este contexto donde, bueno, pues hay correlaciones muy importantes en los mercados, tenemos la rentabilidad en renta fija a mínimos históricos, sí que
es algo que conviene buscar, luego veremos si se consigue o no. La conclusión de todo esto es que creo que habría que ser muy selector, ¿no? A la hora de elegir una buena inversión alternativa, porque, repito, son demasiado diferentes unas con otras y no se pueden mezclar ni establecer una conclusión, pero sí que es un tipo de activo que de alguna manera u otra hay que tener en cartera. Fernando, ayer anunció una gestora muy grande de gestión pasiva que le metía otra rebaja a las comisiones de sus fondos. Vosotros que sois una casa que tenéis los dos lados, ¿cómo veis este proceso de gestión activa versus gestión pasiva? ¿Lo veis como complementario? Entiendo que sí, porque tenéis las dos, si no estaríais a matar, ¿no? Pero ¿cómo lo veis este proceso como tendencia a largo plazo que estamos ya viviendo? Bueno, aquí igual serían dos cosas, ¿no? Es decir, la industria está viendo un cambio y está viendo un cambio pues también para una reducción de costes. Entonces, pues bueno, pues, los cabezas pensantes en Invesco, pues lo que opinan es que realmente pues hay que tener el complemento de las dos, porque también es complicado. Bueno, hay ciertos activos que son muy eficientes, por ejemplo, pues el S&P 500 es muy difícil de una manera consistente, hablo de 10 años, pues batir de manera consistente al índice. Es cierto que con un fondo, pues con un perfil más growth lo puedes batir, pero al año siguiente hay un cambio rotacional y es muy difícil que de manera consistente lo vayas batiendo, ¿no? O también, pues si quieres comprar commodities, también pues la regulación es complicada, pues aquí en Europa, UCIT, para que puedas comprar ciertas materias primas, ¿no? Con lo cual, hay ciertos productos pues que lo puedes complementar, ya sea por un tema pues mucho más eficiente en costes o porque te está dando pues una apertura a mercados que de una manera tradicional serían más complicados, ¿no? Por ejemplo, pues oro. Pues oro a través de ETCs, ETF, pues es mucho más fácil poder adquirir este mercado. También es cierto que hay otros mercados, como puede ser Europa, como puede ser emergentes, que quizás ahí pues un ETF pues no sea tan eficiente porque los gestores, pues de una manera consistente, sí son capaces de generar alfa, ¿no? Entonces, realmente lo vemos como algo complementario. Hay clientes, pues bueno, pues que solamente se centran en temas de costes, con lo cual, bueno, pues tienes pues las ETFs y hay otros tipos de clientes, pues bueno, que buscan las dos cosas, ¿no? Es decir, donde haya valor, invierto en un fondo, donde es más difícil, pues el valor, invertir en una ETF, ¿no? Con lo cual, yo lo veo, en Invesco lo vemos como algo mucho más complementario. Está claro que en algunas cosas, pues hay un fondo, hay fondos que lo hacen mejor y en otros pues que lo hacen mejor ETF, con lo cual creemos que es algo totalmente complementario, que yo creo que hacer una lucha pues es una pérdida de tiempo. Víctor, has hablado antes de la inversión sostenible como catalizador de la inversión en Europa. ¿Qué visión tenéis de esto? Porque si están hablando de 270.000 millones al año, es mucha inversión, ¿no? Sí, ¿no se escucha, no? Ahora. En cuanto a inversión, yo tuve una presentación en Bruselas hace un mes y es increíble la cantidad de flujos que están yendo en los portfolios, ¿no? a compañías y asignación hacia este tipo de compañías, ¿no? Es decir, si el plan de pensiones de Noruega tiene que invertir en dos bancos, uno le sale más o menos iguales y uno sale muy bien por gobernanza, medio ambiente, tal, al final van a ir muchos flujos ahí, ¿no? Hace años quizás sea más escéptico, hoy en día yo lo veo bastante claro, el incorporar ESG a cualquier portfolio, desde un punto de vista de asignación de riesgos, tema de gobernanza, etcétera. Vemos como Johnson & Johnson, Bayer, Volkswagen, o sea, las controversias número 5 no funcionan. Y 4, bueno, las más rentables hay estudios que están en controversias número 3. Y luego nuevas ideas de inversión que están saliendo, muy sostenibles y que van muy bien, muy rentables. Con lo cual, incorporar para este entorno que ya llevamos 2-3 años de volatilidades y en el futuro estos escenarios inciertos, yo creo que las estrategias ESG van a surfearlo muy bien, lo están haciendo muy bien. De hecho, el año pasado cayeron menos, este año están dobles dígitos, o sea, están haciéndolo bastante bien. Bueno, pregunta marrón, que si queréis la contestáis o si no, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente de mercado, desde vuestras casas, ¿qué es lo que están descontando con nuestras elecciones? Yo creo que no nos están ni mirando, pero bueno, eso es mi opinión desde dentro.
Sí, bueno, yo diría que sin ninguna duda el riesgo geopolítico a nivel global es una de las grandes preocupaciones que tienen ahora mismo todos los inversores, junto seguramente con la guerra comercial y la posibilidad de que ambas cosas calen en el sentimiento económico y tengamos un poco una profecía autocumplida, ¿no? De que los problemas de la guerra comercial y los miedos geopolíticos realmente sean como un tercer riesgo autónomo frente a los dos por el sentimiento que implican, pero dentro del riesgo geopolítico la verdad es que yo creo que el mundo tiene preocupaciones mucho más importantes que nuestras elecciones de dentro de 2 semanas, ¿no? Me parece que en fin, que por desgracia seguramente no somos lo suficientemente importantes como para tener toda la atención de los mercados internacionales puestos en nuestro mercado. Fernando, Víctor, ¿algún comentario? Bueno, sí es cierto, yo creo que hace años estaban algo más preocupados, también pues cuando, pues por decirlo así, había partidos políticos más de izquierda o más extrema izquierda que podían entrar pues a los gobiernos. Pues viendo pues las últimas elecciones y también pues cómo han ido las encuestas, pues la bajada, ¿no?, de estos políticos, estos partidos políticos que son pues menos friendly, ¿no?, pues para los mercados, al haber ido bajando y bueno, pues a haber un poquito más de centro izquierda, pues ahí se han tranquilizado y de verdad pues no nos ponen ahora mismo pues en un foco de problema. Vale, pues si queréis, para cerrar la mesa, cada uno habéis traído una idea de inversión en este contexto y, bueno, pues 2-3 minutos para contarla. Si quieres, Víctor. Sí, una de las ideas, creo que hay una carpetita ahí que han preparado mis compañeros, tenéis distintos gama de fondos, tenéis un par de ideas, pero la que nosotros recomendaríamos más para este entorno que hemos hablado, ¿no?, quizás positivo pero incierto, con ciertas volatilidades y a veces falta de visibilidad. Creemos que una estrategia alternativa de baja beta, como es el Real Estate Europe Dividend, es un fondo de SOCIMIs europeas que gestionamos desde el año 2010. Tenemos un gran expertise, como he dicho, los belgas llevan muchos años gestionando SOCIMIs europeas. Es un fondo de baja beta, una beta de 0,3 respecto al MSCI Europa, y invierte en las SOCIMIs que reparten un dividendo más alto. Tiene un dividend yield del 4,5. No hay muchas cosas en mercados de beta 0,3 dividendo del 4,5. En este entorno que tienes con las SOCIMIs europeas, tienes buenas compañías que tienen inmuebles de oficinas por Europa, Alemania, Suecia, Madrid. Tienes centros de estudiantes, retail, tienes residencial, etcétera. Tienes muchos subsectores con mucha visibilidad y bueno, seguimos esperando alrededor de 7,5–8% de aquí a 12 meses y también para el 21. Es decir, tienes 3% de revalorización de lo que sería en la cartera, más 4,5% de dividend yield. Las dos patas hacen 7,5–8%. El fondo, para daros algunos números, hizo un menos 4,5% el año pasado, no está mal para comparar con la renta variable europea, y este año lleva un 22%. Es decir, ha recuperado, coge bastante bien las subidas y cuando hay drawdowns, cuando hay caídas, lo hacen bastante bien. Es un fondo que invierte en compañías medianas y pequeñas, por eso tiene bastante menos beta y un poquito de renta fija. Y bueno, seguimos positivos para los 2 próximos años. Ya digo, pesa el 22% de este año, parte de este rendimiento es del año pasado, también esperábamos 8–9%, y bueno, estamos bastante siendo selectivos fuera de benchmark. Creemos que es una idea para incorporar a las carteras, descorrelacionar y tener un yield, ¿no?, que al final es lo que el cliente quiere. Tenemos clase de distribución y clase de capitalización. Solemos recomendar más la capitalización, pero la distribución también está disponible. Muy bien. Daniel, ¿vosotros qué nos traéis? Bueno, nosotros la idea que os hemos traído hoy es una idea de renta variable temática, Thematic Safety en concreto, la tenéis también en el pack de información que os hemos dado. El año pasado, sobre estas fechas, 5 ex gestores de una gran casa internacional con muchísimo track record en inversiones temáticas deciden montar su propia gestora llamada Thematics Asset Management, que rápidamente Natixis Investment Managers compra e introduce a nuestra plataforma. Hacia finales del año pasado lanzan 3 estrategias y en concreto de la que yo os quería hablar es de la estrategia de safety, de seguridad, que es una estrategia que por un lado tiene muchísimo upside, es una industria que crece de media a un 11% al año, un 20% en mercados emergentes,
Ahora mismo hay cerca de 4,5 trillones de dólares en capitalización bursátil de empresas de ese sector, con facturaciones de 600 billones de dólares al año, con este crecimiento tan importante que digo. Y por el lado del downside, de las posibles pérdidas, vemos que es una industria que tiene limitadas estas pérdidas. La seguridad es una necesidad humana primordial. En la pirámide de Maslow es la prioridad humana. Entonces, en un escenario económico adverso, bueno, pues es una industria muy resistente. Realmente no es fácil pensar que si las cosas van mal, bueno, pues vamos a cortar la alarma de casa, o nos vamos a comprar un coche sin airbag, o vamos a dejar de pagar el antivirus del ordenador, o no vamos a gastar dinero en asegurarnos que la comida y los alimentos que adquirimos pasan los procesos de seguridad adecuados, o los gobiernos no van a recortar mucho el gasto en seguridad, ¿no? Por ejemplo, en el año 2009, con la grandísima recesión, esta industria en general cayó la mitad que el PIB mundial, teniendo un efecto multiplicador positivo bastante importante, ¿no? Entonces, la estrategia, la verdad es que a cierre de septiembre la clase en dólares lleva subidas del 31%. Pensamos que es un muy buen momento para apostar por estos fondos, también por una cuestión de tamaño. Este fondo ahora mismo tiene unos 150 millones de dólares en activos bajo gestión, lo que le permite hacer una gestión completamente unconstrained, agnostic al benchmark. Hay un sesgo a small and mid caps bastante interesante a nivel global, y ahí es donde realmente está el alfa, ¿no? Con active shares del 98-99%, pensamos que es algo bastante interesante. Las subtemáticas de la estrategia se aplican tanto al mundo real como al mundo digital. En el mundo digital pues podríamos hablar de la conectividad, de las compras online, mundo real, la comida que he citado, el transporte, la movilidad, la vida, la seguridad en el acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Y es una estrategia que tiene un sesgo hacia renta variable americana, aproximadamente, bueno, las ventas de las empresas de la cartera, es una cartera concentrada de unos 45 valores a Estados Unidos, son del 55% aproximadamente, con ese sesgo también más growth y más quality que tiene una industria que obviamente crece a ritmos del 11% anual. Claro. Pues nada, Fernando, ya para rematar, ¿qué nos habéis traído desde Invesco? Bueno, nosotros la verdad que llevamos mucho tiempo hablando de estrategias de rentas y seguimos con este tipo de estrategias denominadas income, en lo que buscamos pues, bueno, pues, rentabilidad por dividendo pues, de las acciones y rentabilidad por cupón pues, dentro de la parte de renta fija, donde podemos ver algo más de valor, pues, en deuda subordinada, en bonos híbridos, también en high yield. Son nuestros fondos income, Pan-European High Income, Global Income, es decir, son fondos yo creo que se conocen, y la razón por la que seguimos manteniendo pues, estas estrategias es porque siguen manteniendo un cupón elevado, es decir, el cupón está por encima del 4%, con lo cual al final en un entorno en el que hemos intentado, yo creo desde aquí hoy, ¿no?, ser constructivos, no estamos negativos, creemos que pues, podemos seguir creciendo, ¿no?, desde estos niveles, pero siempre tienes esa volatilidad y tienes esa incertidumbre, ¿no? Pero lo bueno de estos fondos es que tienes la certidumbre de un cupón del 4%. Entonces, si el mercado lo hace un poquito bien, pues podemos tener rentabilidades pues, del 5 o del 6, y si el mercado pues, no lo hace tan bien, pues por lo menos ya tenemos un 4% de colchón que nos puede, pues lógicamente, reducir las pérdidas. Entonces, seguimos apostando este tipo de estrategias para entornos donde cuando hay visibilidad pues es bueno, cuando hay menos visibilidad pues tampoco la volatilidad ha aumentado, ¿no? Porque también estamos hablando de fondos pues para un perfil conservador con una volatilidad pues entre el 3 y el 5%. Bueno, pues durante aproximadamente 50 minutos hemos tocado todo lo que se nos ha puesto por delante. Creo que estamos preparados para una tertulia de la radio. Nada, esperamos que os haya parecido ameno, que hayamos podido tocar de manera razonablemente interesante pues todos los temas que nos habéis propuesto, y os propongo un aplauso para nuestros ponentes. Muchas gracias.